unos vínculos que puedes tener con la persona que no tiene nada que ver incluso con ese evento. Y puede pasar, puede ser que eso sea producto de esa herida que tienes, de algo que no has perdonado, de algún rencor que está ahí latente y que no identificas. Ahora que estamos en el marco de la Semana Santa, qué importante es poder identificar esos sentimientos que tienes y no solamente identificarlos y reflexionarlos, sino también hacer algo al respecto. En esta oportunidad vamos a conversar con Pilar Rodríguez, ella es psicóloga de familia, para que nos ayude un poquito a tal vez sanar esas heridas e identificar, porque Pilar, a veces pensamos que cuando algo nos pasa y nos duele por algo que nos han hecho o dejaron de hacer o no nos dijeron o nos dijeron, uno dice, bueno, ya me olvido, no pasa nada, me olvido. Pero luego aflora lo que estaba describiendo, ¿no? Un sentimiento o una reacción inesperada con algo o alguien que no tiene nada que ver con el origen de esa herida. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, eso tiene mucho que ver con las huellas emocionales que uno va no solo heredando, sino va albergando y se construyen a lo largo de tu vida, a lo largo de tu etapa de vida, se termina instaurando en una conducta que no tiene nada que ver con la presente, como tú lo mencionabas, ¿no? Entonces, cuando suceden acciones o situaciones que no se han resuelto en su debido momento y uno lo deja pasar, los pasa por alto, cuando sucede algo parecido o algo que tiene que ver con tus conexiones emocionales, es ahí donde aflora y uno no se da cuenta, ¿no? Entonces eso se llama una herida o una acción, un valor, un resentimiento mal curado, ¿no? No se ha curado en su debido momento, no se ha conversado, no se ha visto entre las personas y se va heredando generación tras generación, y en el camino va atropellando relaciones, vínculos, buenos espacios de vida, ¿no? Calidad de vida se va perdiendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no se cura, se convierte en una herida, ¿no? En una herida emocional, en una huella que dejas incluso en tu familia, en tus hijos, ¿no? Por eso es importante hablar de la situación de dolor en ese instante, ¿no? Develarlo, conversarlo, analizarlo, y si es posible, ¿no? Que ese es el propósito del bienestar humano y del buen crecimiento emocional, llegar al perdón, ¿no? Y reconstruir esa herida. Hola Pilar, ¿cómo estás? Te saluda Noemí desde Cusco. Y cuando llegamos a esa etapa del perdón, muchas veces llega el hecho de que te dice, pero tú me perdonaste, ya olvida lo que pasó. ¿Es tan sencillo como eso? Bueno, el perdón no tiene que ver con olvidar la situación, el perdón tiene que ver con un trabajo personal, ¿no? El perdón tiene que ver con una acción, primero de reconstruir tu autoestima, reconstruir tus emociones para poder hacer una vida mucho más transparente y mucho más llevadera, acorde a tus valores, ¿no? El perdón puede significar muchas cosas para muchas personas, va a depender mucho de su cultura, de su formación, de sus creencias, pero si la persona que menciona que perdonó a la persona y sigue con una actitud poco reflexiva, conciliadora, pueden suceder dos cosas, ¿no? Que no ha trabajado bien el perdón, o que no ha habido una conversación clara y un buen acto de reparación, porque el perdón, desde un punto hasta espiritual, tiene que ver mucho con la acción reparadora. O sea, ¿qué viene después del perdón, ¿no? Y ahora que estamos en un marco religioso, espiritual, tiene que ver con una acción reparadora, ¿no? Con una acción reparadora de acciones, ¿no? De emociones, de hechos que alimentan un poco el alma, que alimentan las emociones y reconstruye el vínculo de esas personas que se ha roto por una acción dolorosa, ¿no? Por una acción desagradable, ¿no? Tal vez un poco digamos, el proceso del perdón tendría que ver un poco con que, o sea, me doy cuenta del daño, pero también un poco con tener algo de desprendimiento en el proceso, ¿no? Porque estoy molesto, estoy herido por algo que me dijiste o hiciste, pero ese proceso de perdonar tendría que ver con te entiendo por qué lo hiciste, eso que dejaste de decir, bueno, ya no me preocupa tanto, o sea, me desprendo de esa necesidad que quería o que dejaste de hacer, porque bueno, tantas situaciones se dan, ¿no? ¿Pasa por eso también, por un proceso de desprendimiento? Sí. Bueno, el perdón es un acto elevado de amor.
es un valor muy tan importante como el amor mismo. Muchas veces hemos puesto el amor por encima de otros valores, pero yo podría decir desde algunas literaturas que hay otros valores mucho más elevados que el amor mismo, ¿no? De hecho, el perdón es una manifestación amplia, ¿no? Bien elevada de amor, ¿no? Entonces es desprenderse. A mí se me ocurre un poquito en estos instantes, dada la coyuntura religiosa, un poquito traer acá a la historia, ¿no? Cómo el padre perdona al hijo cuando regresa, después de haber pasado por una etapa de dolor, ¿no? Ese padre que tuvo que dejarle la herencia al hijo para que él viviera su vida, ¿no? Sin mucha cordura, y luego se da cuenta que por necesidad tuvo que regresar a la casa, ¿no? Y el padre con su dolor lo recibe con amor y lo perdona, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? ¿Qué acción de perdón ha sucedido? Que uno tiene que dejar de lado su dolor y ponerse en el dolor del otro. Entonces, ese poner por encima de tu dolor, el dolor del otro, a la empatía muy elevada, es lo que te lleva a un perdón verdadero, ¿no? Genuino, ¿no? Entonces, está muy bien lo que reflexionas, ¿no? Desprenderse de algo implica poner por encima el dolor del otro, porque también hay un dolor en la otra persona para pedir perdón, ¿no? Pero ¿cómo dar ese primer paso? Yo considero que es bastante difícil, sobre todo cuando uno piensa que no es el culpable de esa rencilla. Claro. ¿Cómo hacer? Incluso hay problemas que duran entre familiares y duran muchos años. ¿Cómo dar ese primer paso? Pilar, por favor, te pido que nos puedas responder esta pregunta y nos puedas asesorar además. Vamos a escuchar antes a los titulares de RPP y al regresar volvemos contigo. Estamos con Pilar Rodríguez. Ella es psicóloga y nos está ayudando mucho a poder reconciliarnos, que esta Semana Santa también sea una excusa, por así decirlo, para poder unirnos, poder reflexionar sobre esos problemas y quién sabe si poder solucionarlos en estos días. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Pero no se te olvide que una vez juramos. Las emergencias y los problemas pueden interrumpir tu día de forma... Gracias, Fiorella, por esta nota y continuando incluso con ese sentido del bautismo, de la renovación. Estamos nosotros conversando con Pilar Rodríguez, quien es psicóloga de familia, respecto del perdón. Y ya, Pilar, nos venías comentando que el perdón pasa por todo un proceso y que parte de ello tenía que ver con el desprendimiento, ¿no? Identificar esto que me está doliendo, no dejarlo pasar y más bien trabajarlo. Y no es así, antes la pausa, una pregunta bien importante, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque puede resultar muy difícil para mucha gente. Claro. Sí, el perdón es un valor que no sé, es difícil, sí, como lo decía Noemí, cómo hacer esa acción, ¿no? Cómo llegar a ese perdón, pero es también una acción, un valor que se practica desde antes, ¿no? O sea, no se espera tener la situación fuerte para poder hacer el acto de perdón, sino es una acción que se practica desde la infancia, ¿no? Si vivimos en una cultura basada en el perdón, en la reflexión, lo más probable es que tengamos conductas reflexivas y reconciliatorias, ¿no? Hay personas que se esconden un poquito en el tema del orgullo o por dignidad, no perdono, ¿no? ¿Qué dirías a esas personas? ¿Qué les aconsejas? Sí, claro, son sus valores, ¿no? Son sus creencias. Ellos han crecido construyendo una creencia basada en que si tú perdonas o si tú dejas pasar esto, estás yendo contra tu dignidad, contra lo que le llamamos el orgullo, ¿no? Pero no es nada más que una construcción o un pensamiento basado mucho en albergar una situación de egolatría, ¿no? El ego muchas veces no nos deja entender la situación del otro, ¿no? A mí no me tendrían por qué hacer eso, yo no me merezco que me hagan eso, ¿no? No debería haber pasado por eso. Entonces, esos pensamientos solamente son construcción de un ego muy inflado y de una autoestima muy frágil, porque la condición del ser humano es una condición que tiende a fallar, que tiende a equivocarse, que tiende a errar, pero también la condición del ser humano es reparar, es reconstruir, reflexionar. Entonces, y un poco y también diría yo la condición de humildad, probablemente ese sea el mejor espacio para hacerlo, ¿no? A veces uno confunde la humildad con tener bajos recursos, pero la humildad está dentro de uno mismo en estos
estos actos de amor que son el perdón y de desprendimiento tan grande, de que te perdono incluso a pesar de mi dolor, ¿no? Así es, así es. Mucho de humildad, mucho de autoestima, ¿no? De saber que por encima de esa acción dolorosa o ese acto negativo que te han hecho, tu autoestima y tu imagen valorada está todavía intacta, ¿no? Que una acción que te daña no daña toda tus otros valores de persona, ¿no? Entonces, efectivamente, tiene que ver mucho con un valor importante, ¿no? Que es la humildad, efectivamente. Tanto perdonar como ser perdonado también, porque muchas veces nos olvidamos nosotros de pedir perdón. Sí, claro, de reconocer, ¿no? Por eso, si nosotros tenemos prácticas reflexivas, diálogos con uno mismo incluso, ¿no? Diálogos personales, qué hicimos bien, en qué fallamos, si la otra persona también suele abrirse y comentar en qué no me gustó o en tu tono de voz o el mensaje que diste, entonces si no hay ese diálogo, ese ida y vuelta de conversación, lo más probable es que continúen con el patrón de error, ¿no? Y se sigan lastimando, ¿no? Y no reconozcan su falta, ¿no? Pilar, este tema de conversación es tan importante y me encantaría poderte tener en otra oportunidad para poder seguir profundizando y ampliando este tema del perdón y de todo este proceso. Estábamos con Pilar Rodríguez, quien es psicóloga de familia. Nuevamente, gracias y que tengas una hermosa Semana Santa. Muchísimas gracias. A esta hora vamos a cambiar de escenario porque hay peregrinaciones también en diferentes lugares de nuestro país.